Cuando quieras. Sí, me encantó tenerte. Gracias, Gaby. Por favor, un placer. Gaby Lavín, que ya está Paulino Rodríguez, sí, para iniciar el pase. Sí, no viene Eduardo, sí, entiendo que vuelve, vuelve el lunes, sí. ¿Qué hace, Paulino, querido? ¿Cómo te va? Enorme placer. ¿Cómo estás, No, el Esteban? placer es mío, sí. Bienvenido. Sí, Te dicen pelado todo el mundo que yo te digo, Esteban. ¿está bien? Hemos hablado mucho y nunca al aire, ¿o no? Nunca al aire, Sí, es cierto. sí. Bueno, qué gusto. tardecita de Sí, viernes, Qué ¿no? fuerte esto, ¿eh? Y yo venía esquivando a los mosquitos en medio Sí. de la invasión, la falta de fumigación. Estamos con el tema del dengue, circunscripto en algunos barrios, muy preocupante en el norte del país, quiero decir además. Sí, total. Pero más allá de las condiciones climáticas, las perspectivas de lluvias en buena parte del país y tormentas, las que tal vez lleguen a Buenos Aires, lo de Nacho Torres es una especie de incendio hacia adentro de la política porque aparece la rebelión de los gobernadores patagónicos, no de los del norte. Sí, es verdad. Entonces, es la rebelión de los... En esta rara avis que es la política argentina, con Milei como presidente, cuyo estadio inicial en la carrera política es ser presidente. Buenísimo está diciendo. Tenemos la rebelión de los gobernadores patagónicos, no los gobernadores del norte. Es un rival impensado, recién decía Gaby Lavinsky o Silvina Martínez. Uno pensaba que podría ser la voz con mayor ferocidad, ¿sí? Quintela, Correcto. Kicillof, Sí. ¿no? Yarlora, como ya lo hizo. Ahora, Torres yo lo pondría entre los tres últimos, ¿o no? Torres ayer estuvo además con Mauricio Macri junto a Rogelio Frigerio. Sí. Pero Torres yo creo que no le quedó camino por recorrer. Pero hay en el documento que firman el resto de los gobernadores, que eventualmente podrían haber sido todos aliados de Milei, porque Rolando Figueroa no tiene tribu nacional, porque Alberto Beretinec, que es un líbero, siempre lo fue. Totalmente. Y siempre fue acomodaticio a los gobiernos de turno en tren de aprobar las leyes, tanto el Movimiento Popular Neuquino como... Incluso cuando era senador. Somos Río Negro, exactamente. Y por supuesto Gustavo Melella, que es el gobernador de Tierra del Fuego, donde Milei además ganó la PASO muy bien, y donde ganó la general por otra parte, y donde además dijo que ahí no iba a tocar la idea de las exenciones impositivas, pese a que en campaña había dicho que era el lugar en donde más rápidamente había que actuar. Sí, que es un gesto para el gobernador porque es una fuente de empleo más importante que tiene la provincia. Y en una geografía en donde ya el kirchnerismo no está, porque gobierna Claudio Vidal, la provincia de Santa Cruz. Totalmente. O sea, en esa geografía que ha sido trastocada políticamente, donde el peronismo como tal ha sido doblegado por la oposición, aparece la rebelión al Milei, que es la oposición al kirchnerismo. Sí, acá... Hay algo allí que me hace ruido, sí, y es la gestión, creo, que ha llevado del gobierno nacional, o la no gestión, a que hasta los que querían acompañar estén en este Ahora, momento. recién hablamos con Lali lo de Macri, ¿no? Macri en la reunión, como vos bien dijiste, Paulino. Ahora, ¿Macri no sabía ayer de esto? ¿De qué? De esto que iba a hacer Nacho Torres hoy. Sí, se lo anticipó Nacho Torres, porque ahí hay una discusión de fondo que te voy a dar un anticipo. A ver. En YPF están evaluando dónde concentran las energías. Y yo creo que lo van a hacer en las áreas como las de Vaca Muerta. Van hacia lo no convencional. Por lo tanto, es probable que devuelvan a las provincias yacimientos tradicionales que están explotando. Entre otros, algunos que están en la provincia de Chubut. Claro. Con lo cual, el gobernador yo creo que quiere poner todo en revisión. Recordá que venimos de un intento... Todos, no solamente Torres. Todos. Porque Torres es uno, pero Vidal va a ser otro. Incluso el gobernador Figueroa de Neuquén otro. Lo que quiero marcar es que probablemente estemos en la antesala de una discusión integral donde por primera vez el gobierno nacional tenga que sentarse a una mesa. Porque lo que hubo hasta acá fue una foto para la política con todos los gobernadores, que nunca después tuvo una segunda oportunidad. Cuando Milei sienta en diciembre a todos los gobernadores del país, ¿te acordás? Perfectamente. Que muchos incluso fueron a conocer a Milei, sí, que no lo conocían. Perfectamente. Entonces, acá yo creo que estamos frente a la evidencia empírica de que si no hay puentes sólidos, hasta los propios, no los ajenos, se rebelan. Sí, acá hay un tema de fondo y de forma, veo. ¿Se giró o no la plata? Este es el punto central. No. ¿Sí? ¿No se giró? No. Bueno, entonces hay de hecho, Nacho Torres tuvo que ir a la justicia y un juez federal, hay un tema delicado. Le dijo que el fondo compensador en principio en Chubut no puede ser suspendido. Porque no estamos hablando, según el gobernador... Por arbitrario, además. Sí, sé que vas a hablar con el vicegobernador un ratito nada más. Un ratito. Mena. Paulino, sí, Mena. La coparticipación es por ley, no son giros discrecionales ni nada de Los fondos coparticipables se giraron. Bien. Pero los otros también son por ley. El fondo docente, sin ir más lejos. Sí, es por ley, pero no está obligado el Estado federal a girarlo. Correcto, pero cuando vos dejás de financiar algo, te sentás, comunicás oficialmente, haces una gestión, compensás o no, porque en Río Negro, por ejemplo, la mitad de las escuelas tenían una hora adicional de clases para reforzar conocimientos de matemática y lengua.
Eso lo financiaba el gobierno nacional. ¿Qué pasa con el reinicio del ciclo lectivo el próximo lunes, si es que empiezan las clases en Río Negro? La mitad de los colegios no tendrán esa hora adicional. Espera, esto es técnico. Y apelo a tu agudeza, además que conoce muchísimo el tema. Acaba de decir Nacho Torres que son los giros coparticipables. Si son los giros coparticipables, hay un delito. Además. Bueno, no es lo mismo si es el Fondo de Incentivo Docente. Mirá, caja jubilatoria... ¿Se entiende la diferencia o no? Perfectamente, y está muy bien lo que decís. Porque Milei puede decir, yo no te lo mando. No, después, políticamente lo discutimos, pero no es un delito. Está muy bien, porque el ajuste más importante que fue sobre los giros discrecionales a las provincias es el más importante de los últimos 31 años, porque en el mes de enero nunca ningún gobierno le giró tan poca plata en términos relativos a las provincias como ocurrió en este enero. Correcto. Ni en la pandemia del 2020, ni en la crisis 2001, ni 2002. Ni en enero del 2002 se giró tan poca plata como ahora. 98,5% fue el recorte respecto a enero del año pasado de los fondos que giró Milei. Muy a cuentagotas a algunas provincias. Corrientes, entre otras, a la cual fue. La única a la que Milei viajó. Sí, y estuvo reunido con el gobernador. Valdés. Con quien va a estar Victoria Villarruel el domingo. Sí, porque correcto. está el aniversario del natalicio de San Martín en Yapeyú. Y allí va a estar el sábado de la noche y el domingo va a tener la foto ahí. Mucha recorrida de Villarroel con gobernadores. Cierro paréntesis. Fíjate que no hace tanta política. Quiero decir, no se expone tanto, saca la foto, pero es todo solapadamente. Villarroel, que fue validada por unanimidad en el Senado con un giro del kirchnerismo respecto a las autoridades de la Cámara. Gran tema ese de hoy para tratar de Villarroel y además con todo el cotillón que pasó con el busto, interesante también. Exacto. Seguramente lo irás abordando. Presupuesto nacional que asigna a la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba, como a muchas provincias en donde la caja de jubilaciones quedó al lado provincial y no nacional. ¿Sabes cuánto es? 170.000 millones de pesos. Prorratealo como quieras. En el primer bimestre del año, la provincia de Córdoba, por ese fondo que tiene que girar la nación, le giró cero. Cero. Entonces, por eso cuando algunos marcamos que el superávit de enero fue a costa de algo que no es sostenible en el tiempo, como pisar todo tipo de pagos y evitar cualquier tipo de giros de fondos que además atentan contra la ley. Está bien, pero vuelvo con una cosa, Paulino, me parece otra vez medular. ¿Sí? Milei tiene la potestad de no girar esa plata, ¿sí? Guste, no guste. Vos no te gusta, está perfecto, y es súper razonable lo que está diciendo. Ahora, el tema es incurrir en un delito. Torres está hablando de que no le giró la coparticipación. ¿Es tan así? Yo no tengo claro esto. Si son fondos coparticipables o son fondos discrecionales. Mena nos va a contar en un ratito. Sí, claro. Se entiende la diferencia, ¿no? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que los otros no son fondos discrecionales. Lo de las cajas jubilatorias lo tenés que poner. No, claro, está bien. ¿Se entiende? Sí, claramente. Gustavo Sáenz, gobernador de Salta, ¿querés escuchar lo que dijo hoy? Porque en el medio de todos los conflictos, en Salta, Gustavo Sáenz hace una oferta de aumento salarial a los docentes del 16%. Los docentes la rechazan. Y entonces ahí pide complacencia porque le han retaseado, dice Salta, 20.000 millones de pesos de la nación. Con lo cual, no me llegaron fondos. No tengo suficiente caja, es muy corta la manta, no puedo pagarle a todos. Pero mirá la definición política que dan desde el norte. Ahora sale aquel al que fue a ver Villarroel, el propio Guillermo Francos, y el que le aglutinó 5 gobernadores del norte a la propia vicepresidencia. Y te voy a contar otro dato. Y es el primero que va a visitar a Milei cuando es electo presidente. Exactamente. Sí, al Hotel Libertador, cuando por fuera de Juntos por el Cambio. Y me parece que no lo pude ver. No tengo ese dato, si lo pude ver o no. Lo que sí sé es que fue uno de los pocos que por lo bajo, allá por mayo del año pasado, decía, cuidado con el fenómeno Milei. Me está midiendo en lugares como Metán 60 puntos. Eso no lo vi nunca. De hecho, en Orán sacó 70 puntos en la PASO. Nunca había estado en el lugar Milei, no tenía candidatos propios. Fue todo un éxito tal que se comió la política tradicional, la pasó por arriba, desdibujó a Juntos ahí y retació el peronismo que lo dejó en minoría. Mirá Sáenz hoy. Dale, vamos. Lo único que recibió este gobernador y la provincia del gobierno nacional son insultos, descalificaciones, faltas de respeto, mentiras, intolerancia, falta de prudencia. Cuando nos toca gobernar, ya no estamos en televisión. Cuando nos toca gobernar, tenemos la responsabilidad de responder a los que nos votaron. Opinar distinto no te hace enemigo. Opinar distinto es la base de la democracia. Y el consenso es buscar el equilibrio entre lo que opinás vos y lo que opino yo. El dueño de la verdad está en el cielo. Él está en el cielo. Espero que las fuerzas del cielo le hagan entender a este gobierno nacional que acá, en las provincias, hay gobernadores que quieren acompañar, que quieren ayudar, que quieren darle las herramientas para que pueda llevar adelante su plan de gobierno y su plan político. Pero que su plan de gobierno y su plan político no sea asfixiar a los que venimos siendo asfixiados hace 200 años por necesidades insatisfechas.
Y esto había sido El miércoles fue esto, ¿no? miércoles pasado. Sí. Ahí tenés al gobernador de Jujuy, al gobernador de Catamarca, Jalil. Jalil, que además ha sido explícito respaldo. Estaba Sadir, Jalil y Sanz. sí, y estaba también, ¿sabes quién? Jaldo, que fue el que le dio los 3 diputados para en Tucumán acompañar la ley ómnibus. Sí. ¿Te acordás la imagen de Pichetto? Búscame la imagen de Pichetto, Pablito. Pichetto en la sesión de la ley ómnibus. ¿Te acordás cuando pide un cuarto intermedio y que el oficialismo flexibilice posiciones 1 hora y media, 2 horas antes de que se caiga la ley? ¿Vos te acordás? Sí, sí, claramente. Bueno, este momento de esta tarde de viernes, entre el comunicado de los gobernadores patagónicos, los dichos de Gustavo Sáenz entregando 7 patrulleros, por otra parte 0 kilómetros a la Policía Provincial, que acabamos de ver, creo que es el minuto de Pichetto en la antesala de lo que terminó sucediendo. Le están queriendo decir, estamos dispuestos a ayudar, queremos acompañar, pero necesitamos a alguien con quien hablar, necesitamos establecer los acuerdos. Sí. No se puede acompañar ciegamente, ni tampoco dejarse imponer todo Milei el no tiempo. va a correr a Francos. No es correr a Franco o no correr a No, Franco. no, te aporto así. Es que Milei tiene que entender que él es Lo el dijo, presidente de la nación. Sí. Vos que tenés trato y hablas con él. Él es el presidente de la nación y por lo tanto, denostar a la política cuando sos la máxima expresión de la política, Sí. terminó el mismo día que asumió la presidencia de la Sí. nación. Hoy escribí algo diciendo lo mismo que está diciendo vos, ¿eh? Pero Milei no cree en eso. Sí, yo te súper entiendo. Sí, pero Milei no cree en eso, ¿no? No tengo duda que no creen Interpela a todo el mundo esto, ¿no? A tal punto que hay intendentes importantes del conurbano que no conocen a Milei, ni siquiera chatearon con Milei. Pero Nacho Torres hoy da la definición política del día, ¿estamos de acuerdo? Más allá, Sin duda. más sin allá de que acaban de confirmarse, me dice Gaby Yes, y recién un comunicado, hay paro de intercargos y aerolíneas el 28 de febrero. duda. Sí. Eso es la guerra de Miércoles guerrilla, próximo. me parece. Eso para otro capítulo, ¿no? Conflictividad creciente, que estamos Sí. bien. De vuelta, vos podés denostar todo. Ahora, haciéndolo y vociferándolo, vos no resolvés el problema. Y a vos te eligieron para resolver el problema. Por supuesto, para hacer una enorme y gigantesca transformación. Para terminar con las verdaderas castas, sindicales entre ellos. Para avanzar en las verdaderas reformas que Argentina necesita para hacer sustentable su crecimiento. Probablemente, en primer término, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma previsional. Ahora, nada de todo eso es lo que estamos discutiendo. Nada. No, ¿cómo? Gran parte de eso lo mandó al Congreso y vino de vuelta. Al Congreso mandó una ley ómnibus. Sí. Lo que mandó de reforma laboral fue por DNU. Sí, la reforma laboral fue por DNU. Y está caído. Y no, sí, por la hora sí. Porque la justicia le dijo pase por el Congreso. Sí, Está derogando códigos. Bueno, Nacho Torres, mirá. Ahora, la decisión nuestra tiene que ser, esperamos a ver qué pasa, o le damos tiempo al gobierno nacional hasta el miércoles. Y si el miércoles no nos quitan la pata de encima, no va a salir un barril más de petróleo. Y ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. Son tan guapos. Es ilegal lo que están haciendo. Y vamos a ir hasta la última consecuencia. Fuerte esto, ¿eh? A mí me parece la definición política del día. Está Gustavo Mena, que lo veíamos ahí en imagen, el vicegobernador. Si querés lo compartimos. Sí, por supuesto. Gustavo, ¿cómo le va? Que dice un enorme gusto y placer. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Primera definición. ¿También les retasearon fondos de coparticipación o solo aquellos que eran por fuera de la coparticipación y en todo caso de los cuales Milei puede decir no estoy obligado a entregar? No, Chubut es una provincia que aporta más de lo que recibe, no recibe fondos de los llamados discrecionales, no lo ha hecho en los últimos años. Acá no se trata de estar reclamando dádivas o subsidios, lo que se reclama es fondos que le pertenecen a Chubut por derecho propio, de coparticipación. Y en lo que va del mes nos han recortado 13.500 millones de pesos, que son de la provincia, que obedecen, es cierto, a deuda tomada por el gobierno anterior, a la irresponsabilidad del gobierno de Arcioni, pero también es cierto que esas son deudas con el fondo fiduciario que se han venido refinanciando y además hacer de un saque semejante retención que equivale a más de un tercio de lo que le corresponde a Chubut por coparticipación federal de impuestos anticipada, cuando aquel día fracasa el tratamiento de la ley ómnibus, y con posterioridad a que la provincia obtuviera un fallo favorable, donde la justicia federal dijo que era ilegal la retención de los fondos para el fondo compensador de las tarifas de
transporte o casualidad se suma a todo esto y se le retasea semejante documento. Acá no se trata de una relación patrón-empleado, los gobernadores no son empleados del Poder Ejecutivo Nacional, han sido elegidos por el pueblo de sus provincias. Las provincias son estados que forman parte de la federación, pero como dice la Constitución, conservan todo el poder no delegado a la nación. Los impuestos que están dentro de la masa coparticipable son en muchos de los casos por origen constitucional de las provincias, de manera tal que es un sinsentido poner fondos de esta naturaleza en el marco de una negociación de si me votás, no me votás, o me acompañás o no me acompañás una decisión. Acá estamos hablando de relaciones entre Estados. Y estamos ahora, vicegobernador Mena. Ilícito. Sí. Ilícito que no perdamos de vista que esto estuvo anunciado. Al que no nos acompaña, no le mandamos plata. Y esto es dinero que por derecho propio le corresponde a la provincia. Mena, a ver, Treuc le habla, un gusto hablar con usted. Ahora, ¿Qué tal? ¿para usted es un delito? ¿Sí? ¿O es una lectura política de la estación? Son dos cosas distintas. Si es un delito, es un tema. La lectura política, la otra es súper interesante, discutible, razonable y demás. ¿Es un delito o no? La coparticipación está fijada en un artículo de la Constitución, el 75, inciso 2, tiene reglas bien claritas. Por eso, es la coparticipación federal la que no le está enviando. Es la coparticipación federal de impuestos, sí señor, es la coparticipación federal. Por eso se está presentando una medida autosatisfactiva ante la justicia federal. Se está evaluando denunciar penalmente al ministro de Economía de la Nación por este proceder. Y además la provincia es también por constitución dueña de sus recursos naturales, de manera tal que si se persiste, lo dijo el gobernador, si se persiste en esta acción de hecho de retener fondos que le pertenecen a la provincia, entonces la provincia va a retener los recursos que por derecho propio le pertenecen. Con lo cual eso podría ser jurídicamente viable, pero usted está dando otro título adicional. Chubut está evaluando hacer una presentación judicial y una denuncia penal contra el que instrumenta el recorte, que es en principio el ministro de Economía, Luis Caputo, que es el que nos gira la plata. Así es, eso es lo que está en análisis, ni más ni menos. Ahora, Mena, ¿es el dinero de este último mes o es la deuda lo que no se giró? ¿Nos puede ilustrar un poco más eso? Yo sé que es un tecnicismo, pero para entender más. Bueno, hay como tantas otras provincias, no nos olvidemos, Chubut está con un problema de endeudamiento, que eso por supuesto no es responsabilidad del gobierno nacional, eso es responsabilidad o irresponsabilidad de los que gobernaron hasta el 10 de diciembre. Es una situación financiera desde ese punto de vista compleja, no es lo que implica generación de recursos. Y en este sentido, lo que se ha hecho es un recorte o una retención que obedece al repago de instrumentos financieros, de los préstamos del fondo fiduciario, que son además fondos o préstamos usurarios porque se actualizan por ser. A la provincia le van a significar... Claro, es una deuda, no le está pagando una deuda que se ha generado. Sí, pero una deuda que se le ha refinanciado a todas las provincias, que se venía refinanciando sistemáticamente, del mismo modo que la Nación refinancia sus deudas. Y además está claro, a ninguna persona medianamente inteligente se le puede escapar que retener, ni más ni menos, que más de un tercio de la coparticipación de un Estado provincial implica a condenarlo a no poder cumplir los servicios que tiene a su cargo, a no poder pagar sueldos. Eso está latente, Mena, si esta actitud no cambia, teniendo en cuenta que estamos en la postrimería del ingreso a marzo y por lo tanto el depósito de los haberes de los empleados públicos. ¿Está en riesgo el cobro de salarios en tiempo y forma en Chubut, como ya ha ocurrido en otras oportunidades en la historia reciente? Claro. La provincia viene haciendo todos los esfuerzos. De hecho, el gobernador la semana pasada, porque acá no se trata, insisto, de reclamar cosas, dádivas o concesiones graciosas. La provincia se hizo cargo, por ejemplo, del Fondo de Incentivo Docente. O sea, la actitud está de... Hoy se acaba de licitar una escuela. Chubut prácticamente no tuvo clases en los últimos 5 años, no ha hecho escuelas. Hoy se acaba de licitar la construcción de una escuela o la refacción integral, que implica prácticamente una obra nueva en una escuela de Comodoro Rivadavia. El presupuesto de esa obra es 3.000 millones de pesos, y de ahí la indignación, porque no solo no hay acompañamiento, sino que, por el contrario, se recortan fondos, como decía el gobernador, el equivalente a 4 o 5 escuelas. Y creo que todos coincidimos, y de ahí la importancia del respaldo de los restantes 5 gobernadores patagónicos. Estas provincias son provincias que generan riqueza. Chubut es la cuarta exportadora del país. Como dije al principio, aporta mucho más que lo que recibe al Estado Nacional, a la Federación Argentina, y no merece este destrato cuando, y esto no hay que perderlo de vista, esto fue anticipado.
cuando se comenzó a hablar de traidores o no traidores, que además... Pues usted lo siente como una reprimenda política. Correcto, lo resienten como una reprimenda política, amén de algo que es injusto, según la consideración de ustedes, e ilegal a punto tal que mañana harían, eventualmente están estudiándola, o la semana próxima, una presentación judicial y una imputación penal incluso al propio ministro de Economía de la Nación. Sí, así es, ese es el análisis que hemos hecho. Ahora, Mena, ¿tienen los diálogos, los puentes todos cortados con el gobierno federal? ¿Han hablado con Franco, con algún funcionario o no? En las últimas horas, digo. Sí, digamos, pero no hay respuestas o los ministros, la recurrencia es la desautorización o el desconocimiento de lo que se habla a nivel ministerial respecto de lo que se resuelve después. O sea, hablar con Franco no resuelve nada. Parece acá que como que hay una decisión de someter a las provincias. Chubut tiene capacidad crediticia, por ejemplo, necesita reestructurar su deuda, está pendiente todavía una autorización del Banco Central sin ningún motivo para esto. Entonces es una sumatoria de cosas y quiero ser insistente con esto. Esta es una visión compartida por el resto de las provincias patagónicas, de ahí que han firmado y acompañado y respaldado esta posición en el documento que se ha hecho público. Sí, incluso Beretilnec, el gobernador de Río Negro, podemos ver el tuit mientras lo tenemos a Mena, como para compartir esta mirada integral que finalmente el propio Mena, vicegobernador de la provincia de Chubut, nos describe. Beretilnec dice: repudiamos tajantemente el ataque que está haciendo el gobierno nacional a una provincia hermana y nos solidarizamos con el gobierno o con el gobernador Nacho Torres y el pueblo del Chubut. No aceptamos patrones de estancia ni el unitarismo de quienes se creen que van a poder pisotear a las provincias. Por esa razón avalamos la determinación de la provincia de Chubut de ejercer en plenitud sus derechos como dueña de sus recursos hidrocarburíferos y responder con acciones contundentes en caso de que el ministro de Economía de la Nación persista en retenerle a la provincia los fondos que por derecho le pertenecen. Ideológicamente de partidos distintos, ¿no? Pero el TINEC, sí, con Torres no tiene, digamos, no tiene nada que ver. Sí, no tienen bueno, es un movimiento provincial del de Beretilnec y Nacho Torres viene del PRO, Mena viene del radicalismo, corríjame, y finalmente Nacho Torres ha sido uno de los gobernadores patagónicos más cercanos en términos de posiciones al propio Milei y en campaña, te diría, uno de los que más rápido respaldo dieron, al igual que Gustavo Valdés de Corrientes. Sí, acá lo entrevistamos hace, no sé, 10 días y fue muy, no quiero decir que elogió, pero fue muy considerado con Milei. Yo te digo la verdad, esperábamos, insisto, Kicillof, sí, cualquiera menos Torres, ¿o no? Si querés, mira, esperábamos este tuit que te voy a mostrar ahora, Dale, el de Gerardo Zamora, que es el gobernador de Santiago del Estero, provincia en la cual los apoderados no homologaron la lista de Milei y por lo tanto el gobernador se quedó con los 4 diputados nacionales. Que estuvieron en el Vaticano juntos. Exactamente, correcto. Mi total adhesión y solidaridad desde este norte grande, norte argentino, a lo expresado por los gobernadores Nacho Torres, Sergio Siloto, de La Pampa, peronista el único, Gustavo Melella, Rolo Figueroa y Claudio Vidal, más Beretilnec. Sí, las Provincias Unidas del Sur. Sin federalismo no hay país, dice Zamora. Las provincias somos preexistentes a la nación. Me parece que está poniendo en tela de juicio mucho de aquello que originariamente tuvo en la idea Milei. ¿Hay algo, Mena, cree usted, en Milei, de desconocer la autonomía provincial? Porque en algún momento planteó que las concesiones hidrocarburíferas pasen a ser una facultad del gobierno nacional. En algún momento se planteó la idea de una nueva ley de hidrocarburos que le quite, digamos, preferencia a las provincias. ¿Cree que hay una idea de mayor concentración en eso que es estratégico de cara al futuro, que es la energía y por consecuencia vaca muerta, pero no solo vaca muerta en la Argentina? Tal vez haya habido una magia de eso en el texto originario de la ley de bases. Eso fue señalado. Cambiado. Claro, fue señalado y fue reformulado en el proyecto que fue dictaminado en definitiva, ¿no? Yo no sé si está ese pensamiento, tal vez subyace ese pensamiento. Lo que pasa es que ahí hay un problema de fondo, que es la Constitución Nacional. Como decía el posteo que ustedes acaban de leer, las provincias son preexistentes a la nación. Esta es una federación, como dicen los americanos, una unión indestructible de estados indestructibles. El que no comprenda eso, bueno, ahí ya hay un problemita de orden constitucional, ¿no?
y la Constitución reformada en el 94 además fue muy tajante. Mena, le vuelvo a preguntar, más allá de todo todo lo que está diciendo, los recursos naturales por parte de las provincias. Sí, más allá de la clase de educación cívica que nos está dando y de derecho constitucional, que es absolutamente cierto, además, todo lo que está diciendo. No, pero está muy bien, pero no lo dije con ironía, por Dios, no lo dije por ironía, lo dije bien, súper interesante como lo está planteando. ¿Es la coparticipación la que le cortaron, sí o no? Se lo vuelvo a preguntar. Es coparticipación. Mirá, en el gobierno están diciendo, Mena, en el gobierno dicen, porque seguramente es lo que Esteban le está trasladando, que en realidad esto era un fondo fiduciario o un fondo de reestructuración de deuda que finalmente había que ser refinanciado y que la Nación dijo, no, arréglense ustedes, que era parte del pasado. Entonces el gobierno está tratando de instaurar que en realidad no le cortó ningún fondo que sea coparticipable del hoy, sino que es algo que viene con antelación a la llegada de Milei al gobierno y a la de Nacho Torres al gobierno, y que así como Milei se ocupa de mucha deuda preexistente a su gestión, Nacho Torres tiene que ocuparse de la deuda preexistente a la suya con recursos provinciales. Así es, Paulino. Esto es lo que está dejando traslucir el gobierno nacional. Es verdad, así es. Y esto es lo que creo que le está trasladando Esteban. La pregunta es si esto es así. Claro, o si no es así. fue pregunta, exacto. Son retenciones de fondos de coparticipación federal de impuestos. ¿Pero viejos o de ahora? No, del corriente. El argumento que ustedes exponen, que seguramente que le está transmitiendo al gobierno, es en repago de préstamos dados a lo largo del año anterior y el precedente por el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial. Claro, correcto. Un préstamo dado con una tasa del 1% ajustable por ser. Ante la necesidad de hacer frente a todo ese endeudamiento, la provincia pidió autorización al Banco Central para hacer una reestructuración, no de esta deuda, sino de su deuda en dólares, que también le dejó el gobierno anterior, y esa autorización sin ningún motivo no sale. Es decir, la están ahorcando por todos lados. Teniendo en cuenta también que además la provincia ha sufrido la merma del equivalente a 2 masas salariales mensuales de coparticipación con motivo de la reforma a la ley de ganancias que impulsó Massa en su campaña y que fue votada, entre otros, por el actual presidente de la República, y que la Corte Suprema, en un precedente el 1 de octubre del año 19, dijo que cuando eso ocurre, la Nación debe compensar la merma de coparticipación porque la coparticipación es intangible. Ese es otro mandato que, más allá del gobierno que haya instrumentado ese avasallamiento, lo tiene que cumplir y no se está cumpliendo. Bien. Mena, ha sido un enorme placer poder conversar con usted, aclarar todas estas dudas. Ojalá haya puentes. Después de la definición de Nacho Torres, después del documento que se conoció hace algunas horas, ¿nadie llamó de la Casa Rosada? No, hasta este momento no. Mire, lo despedimos con el último apoyo que acaba de tuitear, que es justamente el link que esperábamos que haga este fronting con el gobierno. Nuestra solidaridad con el pueblo de Chubut. Todas las provincias estamos siendo sometidas a esta extorsión y el recorte de fondos. No es, como sostiene Milei, contra los gobernadores, sino contra los pueblos de las provincias. Sí, acá, Paulino, a ver, es de un tecnicismo que puede aburrir y confundir. Más allá de que pueda tener razón el gobernador, lo que pueda plantear Kicillof y demás, ¿sí? Están hablando de deudas, ¿sí? Generadas por el gobierno anterior, no la coparticipación corriente. Esto es lo que me están explicando, lo determinará la justicia, lo determinarán los gobernadores. Sí, pero dale los instrumentos para Susana. Por ejemplo, dale la autorización del Banco Central para reestructurar toda la deuda. No, yo no estoy, que lo que dice yo no estoy para dar le estoy diciendo a la gente que te pasa la información, que me la pasa a mí, porque está tomando decisiones y está gestionando. Porque finalmente son habitantes también que votaron a Milei, que no están diciendo no a las transformaciones ni el cambio. Solo que le están diciendo, señora, hágase cargo también. Pero es muy válido, pues es una opinión. Yo estoy dando el dato. ¿Sí? No, en todo caso, que den el debate. En lugar de estar mandando mensajes, que den el debate, no hay ningún problema. Claro, que lo llamen a ellos, no que nos escriban a nosotros. Más fácil, digamos, tiene razón. La verdad, fácilmente. Yo estoy preguntando, ¿qué es la coparticipación de ahora o una deuda? Yo estoy preguntando. Vos tenés la misma información. Sí, pero es más de 1/3 de lo que reciben los gobernadores por mes. Está perfecto, si no estoy aportando el tecnicismo nada más. Ese tecnicismo del cual se aferra el gobierno, lo que está generando es, como decía Mena, después podemos discutir el método de la forma. Ahora, esto ha revelado a todos los gobernadores. Quiere decir, si vos tenés un problema con uno, el problema es de uno. Si vos tenés un problema con 24, el problema pasás a ser vos. Como la vida misma, digamos. Si vos sos un tipo problemático y tenés problemas con muchos, ya pasás a ser vos el problema. Si tenés un problema muy, digamos, parcial y con uno solo, podrías decir, che, acá el problemático es otro. Me parece que acá hay que abordar esto como discusión política. Yo entiendo, hoy Argentina volvió al centro de la escena, hoy estuvo Blinken en el país, hoy Milei está yendo a Estados Unidos, hay apetito inversor, miran con mucha curiosidad y mucha expectativa el fenómeno político argentino. Es una enorme oportunidad, porque además en esa provincia, la de Chubut, pero en el resto de la geografía argentina, tenés riquezas, minerales, etcétera, que el mundo requiere además de alimentos.
Pero eso lo tenés que hacer, te guste o no, bajo el cobijo de la ley, con la Constitución y con cada una de las autoridades que fueron electas igual que vos en cada una de las regiones. Eso es lo que decimos, qué sé yo. Me parece, entiendo que el gobernador, los gobernadores se están parando en ese lugar y que la campaña terminó, Esteban. Hay que gestionar y gobernar. Esto no hay duda. Es lindo tuitear. No veo nadie que haya resuelto con un tuit problemas en la Argentina ni en el mundo. Sí que haya llegado a ser presidente, probablemente. Gustavo, un abrazo. Un abrazo, gracias. Abrazo, Muy gentil. Qué temazo, En fin, ¿Sí? Es apasionante, Sí, qué temazo, sí. Y todas las bombas explotan con el presidente viajando, ¿no? Sí, ¿ya está en vuelo? Entiendo que viajaba a la noche. Ah, me parecía a mí también, que Entiendo todavía que- no entiendo había que viajaba a abordado. la noche en un vuelo de Lian. Por ahora no hay versión oficial de la Casa Rosada. Es un liderazgo muy atípico, ha desconcertado a todo el sistema político, los tiene a todo contra las cuerdas. En un político tradicional, frente a esto, llamado telefónico. Sí. ¿Te acuerdas cuando había crisis del Mercosur en los 90 entre Fernando Enrique Cardoso y Sí. Menem? Menem casaba el teléfono y decía, os tomaba un vuelo, qué sé yo, y arreglaba los tantos rápidos. Sí. Bueno, esos patrones son de la política tradicional. Insisto, en esta geografía política, en donde tenemos un presidente que no tiene gobernadores ni tiene intendentes, salvo 2 o 3 muy minoritarios, Y 37 diputados, que tiene 8 senadores. el 10% del total de senadores de la Nación, 7, y el 15% del total de diputados de la Nación, con ese fenómeno, está concentrada la toma de decisión política en un núcleo de personas que no han administrado la política, ni Nicolás Posse, ni Karina Milei, ni Javier Milei. Pero están Es cierto haciendo eso. un enorme y titánico trabajo fruto de lo que generaron en la previa. Pero insisto, el estadio inicial de la política en Milei ha sido ser presidente. Eso pocos países en el mundo existe, en general es el estadio final. Los que administraron la política llevaron a la Argentina a esta catástrofe también, ¿no? Por eso está Javier Milei como Eso también presidente. es un no eso- hay duda. Eso también es un dato. Eso también es un dato. Señor. Sí. Disfrute mucho te pasé, Paulino querido. Me quedo mirándote. ¿Sí? Gracias. hasta Sí, la abrazo próxima. enorme. Como siempre, enorme placer. Bienvenido de mi parte.